¿Sabías que existe un pecado tan sutil, tan disfrazado de virtud cristiana, tan normalizado en nuestras iglesias, que el 90% de los creyentes lo cometen diariamente sin tener la menor idea de que están ofendiendo gravemente a Dios? Y que incluso pastores, ancianos y líderes espirituales caen en esta trampa mortal mientras creen que están sirviendo al reino. ¿Te has preguntado por qué hay cristianos que oran fervientemente, que leen la Biblia constantemente, que sirven en sus iglesias con dedicación, pero cuyas vidas espirituales permanecen estancadas? Sus oraciones parecen rebotar contra el techo y su relación con Dios se siente distante y mecánica. Hermano, hermana, hay una verdad devastadora que la iglesia moderna se niega a confrontar. Existe un comportamiento que consideramos completamente normal, incluso necesario para la vida cristiana, pero que es tan abominable ante los ojos de Dios que bloquea instantáneamente todas nuestras bendiciones y convierte nuestro servicio religioso en una farsa repugnante. Hoy traigo una historia que expondrá este veneno espiritual que está matando silenciosamente a la iglesia moderna. La historia de un líder religioso que vivía en la ilusión de ser un siervo fiel de Dios mientras cometía diariamente el pecado más destructivo para la comunión divina, hasta que una revelación devastadora le mostró la realidad horrible de su comportamiento. Esta historia no llegó a ti por casualidad. El Espíritu Santo te guió hasta este momento porque sabe que tú mismo puedes estar cometiendo este pecado en este momento sin darte cuenta, disfrazándolo de amor cristiano, de preocupación espiritual, de celo por la santidad. Dale me gusta a este video inmediatamente y compártelo en tu Facebook o WhatsApp, porque hay millones de cristianos que están saboteando su propia relación con Dios a través de este comportamiento que consideran virtuoso. Si cierras este video antes del final, podrías continuar ofendiendo a Dios mientras crees que lo estás sirviendo. El enemigo luchará para convencerte de que este mensaje no se aplica a ti, pero resiste, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la revelación más importante de tu vida cristiana. Voy a comenzar con la historia. En las tierras fértiles de Canaán, donde las tribus hebreas se congregaban para adorar al Altísimo, vivía un hombre llamado Azriel, cuyo nombre significaba ayuda de Dios, y quien se había establecido como uno de los líderes más respetados de toda la comunidad por su conocimiento de las Escrituras y su aparente dedicación al servicio divino. Azriel participaba en todas las ceremonias, ofrecía sacrificios regularmente, enseñaba a los jóvenes sobre los caminos de Jehová y era consultado constantemente por familias que buscaban consejo espiritual. Su reputación de santidad era impecable, su conocimiento bíblico era extenso y su compromiso religioso era incuestionable ante los ojos de toda la tribu. Pero detrás de esta fachada de piedad ejemplar, Azriel alimentaba secretamente un hábito que consideraba completamente normal, incluso necesario para su liderazgo espiritual. Cada día se reunía con otros líderes y miembros influyentes de la comunidad para compartir preocupaciones sobre las vidas espirituales de otros hermanos. «Estoy muy preocupado por Eleazar», decía Azriel con voz llena de aparente compasión. «He notado que no ha estado participando en las ceremonias con la misma frecuencia. Creo que puede estar cayendo en pecados secretos». Con otros líderes, Azriel compartía observaciones detalladas sobre las luchas espirituales de miembros de la comunidad. «Debemos orar por la familia de Jonatán, porque he visto señales de que su matrimonio está en crisis. Su esposa me confesó ciertas cosas que me preocupan profundamente». En reuniones de ancianos, Azriel presentaba informes espirituales sobre el estado de diferentes familias. «La hija de Benjamín ha estado comportándose de manera extraña. Creo que debemos intervenir antes de que caiga en pecado mayor».
Asriel se sentía virtuoso al compartir estas preocupaciones, porque creía genuinamente que estaba siendo un líder responsable que cuidaba del bienestar espiritual de su comunidad. Nunca se le ocurrió que estaba cometiendo el pecado más abominable ante Dios: usar información privada sobre las luchas de otros para alimentar conversaciones que destruían reputaciones, sembraban sospechas y creaban divisiones en la comunidad. Un día, el profeta Jeremías visitó la comunidad y pidió hablar privadamente con Asriel. Asriel le dijo con voz que temblaba de indignación divina: Dios me ha enviado a decirte que tu lengua es más destructiva que la espada más afilada. Has estado cometiendo el pecado de murmuración disfrazado de preocupación espiritual, y cada palabra que has hablado sobre las luchas privadas de otros ha sido como veneno que contamina toda la comunidad. Asriel se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Pero, profeta, yo solo estaba preocupado por el bienestar espiritual de mi rebaño. Jeremías respondió con autoridad devastadora: Hijo mío, no hay diferencia ante Dios entre el chismoso malicioso y el líder que comparte preocupaciones espirituales sobre otros. Ambos usan sus lenguas para exponer, juzgar y contaminar. Tu aparente virtud ha sido el disfraz perfecto para el pecado más destructivo que puede cometer un líder: convertir las luchas privadas de otros en material para conversaciones públicas. ¿Te das cuenta de la revelación devastadora que acabas de escuchar? No es coincidencia que estés aquí en este momento específico de tu caminar cristiano. El Espíritu de Dios te ha traído hasta esta verdad porque Él sabe que, al igual que Asriel, puede que hayas estado cometiendo el pecado de murmuración disfrazado de preocupación cristiana, intercesión espiritual o celo por la santidad de la iglesia. Hermano, hermana, necesito que entiendas algo con la claridad de un relámpago atravesando la oscuridad más densa. El 90% de los cristianos cometen diariamente el pecado de murmuración sin darse cuenta, porque lo han disfrazado con palabras piadosas y motivaciones aparentemente espirituales. Cada vez que compartes una preocupación sobre la vida espiritual de otro hermano con personas que no tienen autoridad para ayudar, estás murmurando. Cada vez que solicitas oración por alguien mientras revelas detalles específicos de sus luchas privadas, estás chismeando. Cada vez que adviertes a otros sobre el comportamiento de un hermano basándote en observaciones o rumores, estás calumniando. Cada vez que analizas espiritualmente las decisiones de otros cristianos en conversaciones privadas, estás juzgando. Durante décadas de ministerio, he visto este patrón devastador en casi todas las iglesias. Grupos de oración que se convierten en sesiones de chisme santificado. Reuniones de liderazgo que se transforman en tribunales de juicio disfrazados de preocupación pastoral. Conversaciones entre hermanos que se llenan de análisis críticos sobre las vidas de otros miembros presentados como discernimiento espiritual. Y lo más aterrador es que quienes participan en estas conversaciones se sienten virtuosos, como si estuvieran cumpliendo con su responsabilidad cristiana de velar unos por otros. ¿Reconoces este patrón en tu propia vida? ¿Has compartido preocupaciones sobre otros hermanos con personas que no tenían responsabilidad directa de ayudarlos? ¿Has revelado detalles de las luchas privadas de otros bajo el pretexto de solicitar oración? ¿Has participado en conversaciones donde se analizaron las decisiones espirituales de otros miembros de tu iglesia? ¿Has contribuido a discusiones sobre los problemas matrimoniales, financieros o espirituales de otros cristianos, presentándolo como discernimiento o preocupación? ¿Has escuchado sin protestar cuando otros comparten información privada sobre hermanos, justificándolo como intercesión necesaria? Te voy a revelar algo que sacudirá los cimientos de tu comprensión sobre la vida cristiana.
Si has participado en cualquiera de estos comportamientos, has estado cometiendo el pecado que Proverbios identifica como más destructivo que la violencia física, más venenoso que la brujería, más abominable que la idolatría. Al igual que Azriel, vivía en la ilusión de que sus conversaciones sobre otros eran expresiones de liderazgo responsable. Tú puedes haber estado envenenando tu relación con Dios a través de comportamientos que consideras completamente normales e incluso necesarios. Y necesito que comentes aquí abajo si reconoces haber participado en este tipo de conversaciones sobre otros hermanos, porque necesito conocer tu nivel de honestidad espiritual para hacer una oración específica por tu liberación de este pecado al final de este video. No pauses este mensaje bajo ninguna circunstancia, porque el Espíritu de Dios puede estar exponiendo en esta reflexión el comportamiento que ha estado bloqueando tus bendiciones y debilitando tu autoridad espiritual sin que te dieras cuenta. Te voy a hablar de Miriam, la hermana de Moisés, la profetisa que dirigió la adoración después del cruzamiento del Mar Rojo, la mujer que fue ungida por Dios para liderazgo espiritual en Israel. Pero hay un episodio en la vida de Miriam que la mayoría de los predicadores evitan enseñar, y es precisamente la lección más aterrorizante sobre las consecuencias devastadoras de la murmuración, incluso cuando viene de líderes espirituales respetados. En Números capítulo 12, Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés bajo el pretexto de preocupación espiritual legítima. Su conversación sonaba completamente justificada. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban cuestionando la autoridad exclusiva de Moisés, aparentemente por celo por la pureza del liderazgo. Incluso criticaron su matrimonio con una mujer cusita, presentando su objeción como preocupación por la santidad matrimonial. Sus motivaciones parecían completamente espirituales. Sus preocupaciones parecían legítimas. Su análisis parecía basado en discernimiento divino. Pero la respuesta de Dios fue instantánea y aterrorizante, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Por qué reaccionó Dios tan severamente contra líderes que aparentemente solo estaban expresando preocupaciones espirituales válidas? Porque Dios no evalúa nuestras palabras por nuestras intenciones aparentes, sino por el veneno real que contienen. La murmuración de Miriam y Aarón no era diferente del chisme malicioso común, sin importar cuán piadosas sonaran sus preocupaciones. Como castigo, Miriam fue herida con lepra inmediatamente, convirtiéndose en ejemplo aterrador de cómo Dios ve la murmuración incluso cuando viene de líderes ungidos, con motivaciones aparentemente espirituales. Al igual que Azriel en nuestra historia, se sentía virtuoso mientras cometía murmuración disfrazada de liderazgo responsable, Miriam descubrió que Dios aborrece toda conversación que expone, juzga o analiza las vidas privadas de otros, sin importar cuán espirituales sean las motivaciones declaradas. ¿Te das cuenta de la aplicación aterrorizante para tu vida? Cada vez que participas en conversaciones sobre las luchas de otros hermanos, cada vez que compartes preocupaciones sobre miembros de tu iglesia, cada vez que analizas las decisiones espirituales de otros cristianos, estás repitiendo exactamente el mismo pecado que causó que Dios castigara inmediatamente a una profetisa ungida. Al igual que Miriam, descubrió que no hay diferencia entre murmuración maliciosa y preocupación espiritual. Tú necesitas entender que Dios juzga tus conversaciones por su efecto destructivo, no por tus intenciones declaradas. Comenta aquí abajo la ciudad desde donde me escuchas, porque necesito conocer dónde están ubicados mis guerreros espirituales para orar específicamente contra el espíritu de murmuración en cada región.
Lee Números 12 completo después de este video y medita en cómo Dios castigó severamente a líderes ungidos por murmurar, incluso cuando sus preocupaciones parecían legítimas. Y permíteme felicitarte porque en este mes de julio del año 2025, mientras las redes sociales han normalizado completamente el chisme, la crítica pública y el análisis constante de las vidas de otros, tú estás aquí, permitiendo que el Espíritu Santo examine tu corazón y tu lengua para identificar patrones de murmuración que pueden estar saboteando tu relación con Dios. Mientras otros se especializan en comentar y criticar las vidas ajenas, tú estás aprendiendo a proteger tu lengua y tu corazón de este veneno. La palabra de Dios, en Proverbios 26:20, establece una verdad que debería aterrorizar a todo cristiano que participa en conversaciones sobre otros. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Este versículo revela que quien participa en chisme, incluso como oyente pasivo, es responsable de alimentar conflictos y divisiones en la comunidad cristiana. Santiago 3:6 va aún más lejos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta escritura revela que cuando usamos nuestra lengua para murmurar, chismear o compartir preocupaciones sobre otros, estamos siendo literalmente usados por el infierno para sembrar destrucción en el cuerpo de Cristo. La psicología moderna ha confirmado que las personas que participan regularmente en conversaciones sobre las vidas de otros desarrollan una adicción neurológica al drama social, una necesidad compulsiva de obtener y compartir información privada sobre otros, y una incapacidad progresiva de relacionarse genuinamente sin usar a otras personas como material de conversación. Pero lo que la psicología no puede medir es cómo este comportamiento contamina completamente el espíritu de quien lo practica, bloqueando su capacidad de recibir revelación divina, interrumpiendo su comunión con Dios y convirtiéndolo en instrumento del enemigo para división y destrucción en la iglesia. Ahora te voy a revelar las 7 maneras específicas en que la murmuración disfrazada de preocupación cristiana está destruyendo tu vida espiritual, según la revelación que Dios me ha dado a través de décadas de ministerio con iglesias divididas por este veneno. Primera manera destructiva. La murmuración bloquea instantáneamente tu capacidad de recibir revelación divina, porque Dios no revela sus secretos a quienes no pueden guardar los secretos de otros hermanos. Cuando demuestras que no puedes proteger la privacidad de otros cristianos, Dios automáticamente cierra su comunicación contigo para proteger sus propios secretos. Segunda manera, la murmuración contamina todas tus oraciones, porque cada vez que oras por alguien sobre quien has murmurado, tu intercesión está contaminada con juicio, crítica y superioridad espiritual que hace que tus oraciones sean completamente inefectivas. Tercera manera, la murmuración destruye tu autoridad espiritual porque cuando hablas sobre las fallas de otros, el reino espiritual te identifica como acusador, no como restaurador. Y los demonios pierden todo respeto por tu autoridad, ya que te comportas exactamente como ellos. Cuarta manera, la murmuración crea división en el cuerpo de Cristo, porque cada conversación sobre otros hermanos siembra semillas de sospecha, desconfianza y juicio que eventualmente explotan en conflictos abiertos que destruyen la unidad de la iglesia. Quinta manera, la murmuración debilita tu fe, porque constantemente estás enfocándote en los fracasos y problemas de otros, en lugar de en la fidelidad y poder de Dios, programando tu mente para ver deficiencias en lugar de milagros divinos. Sexta manera, la murmuración te convierte en instrumento de Satanás, porque el diablo es llamado el acusador de los hermanos.
Y cuando tú acusas, criticas o expones a otros hermanos, estás haciendo exactamente el trabajo que el enemigo haría si estuviera físicamente presente. Séptima manera. La murmuración bloquea todas tus bendiciones porque Dios no puede confiar prosperidad, influencia o recursos a alguien que usa información sobre otros como entretenimiento o material de conversación, ya que usaría las bendiciones para alimentar más chisme y división. Mientras profundizamos en esta revelación que puede estar explicando años de estancamiento espiritual en tu vida, necesito que comentes algo específico relacionado con lo que acabamos de descubrir. Comparte en los comentarios cuál de estas 7 maneras destructivas reconoces más claramente en tu propia experiencia, porque en los próximos minutos vamos a aprender exactamente cómo purificar completamente nuestra lengua y recuperar la autoridad espiritual que hemos perdido a través de este pecado. Y las revelaciones que vienen hablarán directamente a tu necesidad de restauración. Como siempre pido a mi familia espiritual fiel, tómate un momento para comentar "Ya estoy suscrito" si ya formas parte de este canal de purificación del corazón y la lengua, porque mi corazón se fortalece al saber que tengo guerreros comprometidos que están dispuestos a confrontar los pecados más sutiles y normalizados que pueden estar saboteando su relación con Dios. Y me da esperanza saber que podemos vencer juntos este veneno que ha infectado la iglesia moderna. Y si aún no te has suscrito, presiona ese botón negro mientras continuamos con esta revelación que está a punto de realizar una cirugía espiritual profunda en tu lengua y tu corazón. Efesios 4:29 establece el estándar divino para toda conversación cristiana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta escritura revela que toda palabra que sale de nuestra boca debe pasar una prueba específica. ¿Edifica a la persona de quien estamos hablando? ¿Da gracia a quienes nos escuchan? Si nuestras conversaciones sobre otros hermanos no cumplen estos criterios, son palabras corrompidas que contaminan nuestro espíritu y el de quienes nos escuchan. Proverbios 11:13 define claramente la diferencia entre la murmuración y la comunicación legítima. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El test es simple. Si estás revelando información privada sobre otros, estás murmurando, sin importar cuán piadosas sean tus motivaciones. Permíteme compartir contigo mi propia experiencia devastadora con este pecado que casi destruyó mi ministerio y mi relación con Dios antes de que Él me confrontara con la realidad horrible de mi comportamiento. Durante mis primeros años de liderazgo pastoral, caí completamente en la trampa de la murmuración santificada sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. En reuniones de liderazgo, compartía preocupaciones detalladas sobre miembros de la congregación que estaban luchando con problemas matrimoniales, financieros o espirituales. En conversaciones con otros pastores, solicitaba oración por personas específicas mientras revelaba información íntima que habían compartido conmigo en consejería privada. Con mi esposa analizaba las situaciones complejas de diferentes familias de la iglesia, examinando sus decisiones y comportamientos como si fuera mi responsabilidad evaluar espiritualmente sus vidas. Me sentía completamente justificado porque creía genuinamente que estaba siendo un pastor responsable, que se preocupaba por su rebaño. Nunca me ocurrió que estaba violando la confianza de las personas que habían abierto sus corazones conmigo, convirtiéndome en exactamente el tipo de líder que hace que las personas eviten buscar ayuda pastoral por temor a que sus luchas se conviertan en material de conversación.
La revelación llegó de manera devastadora durante una conferencia pastoral donde estaba compartiendo casos de estudio sobre miembros de mi congregación con otros pastores, detallando sus luchas privadas bajo el pretexto de buscar consejo ministerial. En medio de mi presentación, sentí como si la presencia de Dios me abandonara completamente. Una voz clara resonó en mi espíritu. Hijo, has convertido las heridas de mis ovejas en entretenimiento para otros pastores. Has usado la confianza que depositaron en ti como material para impresionar a tus colegas. Has violado el corazón de mis hijos para alimentar tu imagen de pastor experto. Esa noche, experimenté el quebrantamiento más profundo de mi vida ministerial. Reconociendo que había estado cometiendo el mismo pecado que destruyó el ministerio de Eli cuando no protegió la santidad del templo, el mismo pecado que causó que Dios rechazara a Saúl cuando se preocupó más por su reputación ante otros que por obedecer a Dios. Desde esa noche establecí reglas estrictas en mi ministerio. Nunca más compartir información privada de miembros. Nunca más usar las luchas de otros como material de conversación. Nunca más permitir que reuniones de liderazgo se convirtieran en sesiones de análisis sobre las vidas privadas de la congregación. 1 Pedro 4:8 declara: «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». El amor genuino cubre los pecados de otros, no los expone en conversaciones públicas. Ahora voy a enseñarte paso a paso cómo identificar, confrontar y erradicar completamente el pecado de murmuración de tu vida, y cómo recuperar la autoridad espiritual y las bendiciones que has perdido a través de este comportamiento que has considerado normal. Este no es un proceso de mejoramiento gradual, sino una transformación radical que requiere cirugía espiritual profunda en tu lengua y tu corazón. Primer paso para erradicación completa. Examen brutal de conversaciones durante la última semana. Debes hacer una lista específica de todas las conversaciones que hayas tenido sobre otros hermanos durante los últimos 7 días, incluyendo conversaciones aparentemente inocentes sobre las luchas, decisiones o comportamientos de otros cristianos. Evalúa honestamente cada conversación preguntándote: ¿edificó esta conversación a la persona de quien hablé? ¿Habría esa persona se sentido honrada si hubiera escuchado exactamente lo que dije sobre ella? Segundo paso: identificación de patrones de murmuración en diferentes contextos. Examina tus conversaciones en diferentes ambientes, reuniones de oración donde solicitas intercesión, revelando detalles privados. Conversaciones familiares, donde compartes preocupaciones sobre hermanos, llamadas telefónicas, donde procesas situaciones de otros miembros, conversaciones después del servicio, donde analizas espiritualmente a otros adoradores. Identifica los contextos donde más frecuentemente caes en murmuración disfrazada. Tercer paso: confesión específica de cada instancia de murmuración recordada. Debes confesar ante Dios cada conversación específica donde hayas murmurado, incluyendo el contenido exacto de lo que dijiste, las motivaciones reales detrás de tus palabras y el daño potencial que causaste. Padre, confesó que el día tal hablé sobre la situación de tal persona, revelé información privada bajo pretexto de solicitar oración, contribuí a crear juicio contra este hermano en la mente de quien me escuchó. Cuarto paso: petición de perdón directo a las personas sobre quienes has murmurado. Este es el paso más difícil, pero más crucial. Debes ir personalmente con cada persona sobre quien recuerdas haber murmurado y pedirle perdón específicamente, confesando exactamente lo que dijiste sobre ella y comprometiéndote a no volver a hablar sobre su vida privada. Esta humillación es necesaria para romper completamente el patrón de murmuración. Quinto paso: establecimiento de reglas estrictas para conversaciones futuras.
Debes establecer límites específicos que nunca violarás. Nunca compartir información que te fue confiada privadamente. Nunca participar en conversaciones que analicen las vidas de otros hermanos. Nunca solicitar oración, revelando detalles específicos de las luchas de otros. Nunca contribuir a discusiones sobre las decisiones personales de otros cristianos. Sexto paso: desarrollo de conversaciones que edifican en lugar de destruir. Debes entrenar tu lengua para hablar únicamente palabras que edifiquen. Cuando alguien mencione a otro hermano, responde con algo positivo sobre esa persona. Cuando alguien comience a compartir información privada de otros, cambia inmediatamente el tema. Cuando sientes tentación de analizar la vida de otro cristiano, ora silenciosamente por esa persona en lugar de hablar sobre ella. Séptimo paso: intercesión silenciosa por personas sobre quienes sientes tentación de murmurar. Cada vez que tengas información sobre las luchas de otro hermano, en lugar de compartirla con otros, llévala directamente a Dios en oración privada, pidiendo bendición y restauración para esa persona sin revelar detalles específicos a ningún ser humano. Octavo paso: reparación del daño causado por murmuración pasada. Debes buscar activamente oportunidades de hablar positivamente sobre personas sobre quienes has murmurado en el pasado, construyendo su reputación en lugar de destruirla, bendiciendo su nombre en lugar de contaminarlo. Noveno paso: desarrollo de amor genuino que cubre en lugar de exponer. Debes pedirle a Dios que desarrolle en tu corazón amor tan genuino por otros hermanos que tu instinto natural sea proteger su privacidad, cubrir sus debilidades y promover su bienestar en lugar de analizar sus fallas. Décimo paso: establecimiento de rendición de cuentas personal sobre tu lengua. Debes pedirle a una persona de confianza que te confronte inmediatamente cada vez que detecte murmuración en tus conversaciones, dándole permiso específico para interrumpirte y corregirte cuando comiences a hablar sobre otros hermanos, de manera que no los edifique. Querido guerrero, querida guerrera, el hecho de que hayas permanecido hasta este punto del mensaje es evidencia irrefutable de que Dios te ha escogido para experimentar una purificación completa de tu lengua y una restauración total de la autoridad espiritual que puedes haber perdido a través del pecado de murmuración. El enemigo ha luchado ferozmente para convencerte de que tus conversaciones sobre otros hermanos son normales, necesarias, incluso virtuosas, pero ahora entiendes la verdad devastadora. Este comportamiento que considerabas completamente aceptable ha estado saboteando tu relación con Dios y tu efectividad ministerial. Al igual que Azriel descubrió que sus preocupaciones espirituales eran en realidad murmuración disfrazada, al igual que Miriam aprendió que Dios castiga severamente este pecado incluso cuando viene de líderes ungidos, al igual que yo, experimenté quebrantamiento al reconocer que había estado violando la confianza de las ovejas que Dios me había confiado. Tú estás a punto de entrar en una libertad y pureza de lengua que transformará completamente tu relación con Dios y con otros hermanos. Ya no tienes que vivir con la adicción tóxica a las conversaciones sobre las vidas de otros. Ya no tienes que experimentar oraciones bloqueadas porque tu lengua está contaminada con murmuración. Ya no tienes que cargar con la responsabilidad falsa de analizar espiritualmente las vidas de otros cristianos. Ya no tienes que participar en conversaciones que contaminan tu espíritu y el de quienes te escuchan. Ahora puedes caminar en la libertad de una lengua que solo edifica, que solo bendice, que solo contribuye a la unidad y crecimiento del cuerpo de Cristo. Necesito que comentes tu nombre completo aquí abajo, porque quiero incluirte específicamente en las oraciones por purificación de la lengua de este canal
y quiero conocer quién de mis guerreros ha tenido la valentía de confrontar el pecado más normalizado y destructivo en la Iglesia moderna, demostrando su compromiso real con la santidad total, no solo la santidad aparente. Es absolutamente crucial que compartas este video inmediatamente con algún cristiano que conozcas que pueda estar cometiendo murmuración sin darse cuenta, especialmente líderes, pastores o miembros influyentes que pueden estar usando su posición para justificar conversaciones destructivas sobre otros hermanos. Y si no te viene a la mente nadie específico, compártelo en tu Facebook o en tu WhatsApp ahora mismo, porque es vital que esta revelación sobre el veneno de la murmuración llegue a cada alma que está saboteando su relación con Dios a través de comportamientos que considera completamente normales. Satanás está luchando desesperadamente para que no lo hagas, para que este mensaje no se propague, para que los cristianos continúen murmurando mientras creen que están siendo responsables espiritualmente. Si sientes resistencia o te preocupa que otros puedan sentirse confrontados por este mensaje, reconoce inmediatamente que son las fuerzas del maligno tratando de proteger el pecado más destructivo en la Iglesia moderna. Lucha contra esa resistencia demoníaca en este momento y no te retires de aquí sin compartir este mensaje que puede purificar lenguas y restaurar unidad en el cuerpo de Cristo. Te animo fervientemente a buscar otro video de este canal después de comenzar tu proceso de purificación de la lengua, porque hay más revelaciones divinas, más historias hebreas, más secretos del reino esperándote que Dios quiere usar para completar la transformación que ha comenzado en tu comunicación hoy. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te pido que bendigas abundantemente a cada alma valiente que ha llegado hasta este momento final conmigo. Te ruego que les des revelación sobrenatural para identificar cada vestigio de murmuración en sus conversaciones, que purifiques completamente sus lenguas de toda palabra que no edifique, que rompas toda adicción al chisme disfrazado de preocupación espiritual, que restaures completamente su autoridad espiritual que puede haber sido comprometida por este pecado, que abras nuevamente los canales de comunicación divina que pueden haber sido bloqueados por murmuración, que conviertas sus lenguas en instrumentos de bendición, edificación y unidad en lugar de división y destrucción, que les des amor genuino por otros hermanos, que los impulse a proteger privacidad en lugar de exponerla, que uses sus testimonios de purificación para enseñar a otros sobre la gravedad de este pecado normalizado, que restaures unidad en las iglesias a través de lenguas purificadas que solo hablan palabras de vida, que experimenten la misma revelación devastadora que experimentó Azriel sobre la realidad de su murmuración, el mismo quebrantamiento que necesitó Miriam para entender la gravedad de este pecado, la misma purificación que experimenté yo cuando Dios me confrontó con la realidad de mi lengua contaminada, que se conviertan en testimonios vivientes de que cuando purificamos nuestras lenguas conforme a los estándares divinos, nuestras vidas espirituales se transforman radicalmente y nuestra autoridad en el reino se multiplica. En el nombre de Jesús, amén. Me siento profundamente honrado y privilegiado de haber llegado hasta aquí contigo en este video tan confrontativo e importante de nuestro canal. Me encantaría conocerte personalmente algún día y escuchar tu testimonio de cómo purificar tu lengua de murmuración transformó completamente tu relación con Dios y con otros hermanos en tu comunidad cristiana. Te pido sinceramente perdón si en algún momento hubo problemas con el audio o si me repetí con algún concepto,
Mi corazón simplemente quiere asegurarme de que esta revelación tan crucial llegue completa y clara a tu alma y se convierta en purificación real y permanente en tu lengua y tu corazón.